Buen día para todos ustedes, les saluda Alex Cruiser Electrónico. En este video vamos a aprender cómo utilizar el multímetro digital para medir voltaje. Es importante tener en cuenta que para medir voltajes se debe realizar en paralelo, es decir, el instrumento, las dos puntas van en paralelo a la carga o al generador de energía. En este caso puede ser que vamos a medir sobre una resistencia, sobre un condensador, sobre una fuente de voltaje como una batería, una fuente de C variable como ese tipo. En fin, cualquier fuente de energía o dispositivo donde tenga almacenado voltaje tanto de continua como de alterna. Para este caso vamos a hacer la medición con este multímetro que es de escalas. Simplemente vamos a mirar acá cómo sería con el autorrango. Ustedes se ubican en la función de voltaje y buscamos la opción AC. Él automáticamente le da la medida sin necesidad, es autoajustable, recordemos, pero para este ejercicio en particular lo vamos a hacer con otro multímetro para ir conociendo más y para ir variando el uso y funcionamiento de cada uno de estos. Entonces recordemos, la punta negra va en el punto común, la punta roja va en voltios, ohmios, miliamperios. Entonces vamos a colocar en la posición, recordemos que vamos a medir una tensión de AC o una tensión o un voltaje de corriente alterna. Para el caso del país donde me encuentro, Colombia, es un voltaje de 110 a 130 voltios aproximadamente de corriente alterna. Entonces lo que hago es, en la escala de mi multímetro puedo escoger cualquiera de estas dos porque están sobre el rango, ¿sí? Si hubiera un rango menor, pues no podría colocarlo porque excede el valor. En este caso, en cualquiera de los dos, vamos a probarlo primero con 750, que es el rango más alto, a ver qué voltaje nos arroja. Entonces, recuerden, lo que hacemos es colocar sobre la carga o sobre la fuente de energía un generador, o en este caso una fuente de voltaje. Colocamos en paralelo y corroboramos la medición. Entonces recordemos, función voltaje ACB en este multímetro se encuentra como voltaje de alterna. Este es el voltaje que arroja colocándolo en función de alto voltaje. Y vamos a colocarlo para la función de un voltaje, digamos, bajo dentro de la función de alterna. Y como podemos dar cuenta, en este rango el voltaje se acerca más a la realidad de nuestro país, 127, 130 voltios. Entonces de esta manera, recordemos, en paralelo medimos el voltaje de corriente alterna. Ahora procedemos a medir voltaje de corriente continua en los dispositivos que siguen y vamos a probar con una batería de 9 voltios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cambiar la función del multímetro. Aquí está para medir voltaje de corriente alterna. Ahora lo que vamos a hacer es para voltaje de corriente continua. Entonces ya conocemos el valor de voltaje de la batería, que es de 9 voltios. Entonces buscamos igual la escala. La escala más cercana del valor superior sería 20. Entonces siempre tenemos que buscar los valores más cercanos para que haya una aproximación mucho más real, para que sea la medida. Entonces ya la ubico en 20 voltios y en paralelo, recordemos que eso tiene una polaridad donde el macho va a ser positivo y el hembra va a ser negativo. Entonces debo colocarlo en esa misma polaridad. Recordemos, el negro, que es el común, está asociado con la tierra o el negativo, y el rojo, que está en la opción, en la función, en este caso voltaje, va a funcionar como el
positivo. Entonces lo conectamos de manera en la polarización directa, se ha colocado de manera directa, es decir, el positivo del multímetro en el más y el negativo en el negativo de la batería, y nos da un voltaje tipo positivo. Si esta batería es de 9 voltios, acá nos arroja que mide 9.5. Y ahora lo que voy a hacer es invertir las puntas, es decir, el positivo de mi multímetro lo voy a poner a medir con el negativo de la fuente o de la batería, y este que es el negativo del multímetro lo voy a poner a medir con el positivo de la batería. Vamos a, como nos podemos dar cuenta, da un voltaje de menos 0.943. ¿Qué quiere decir? Que lo polaricé de manera inversa y por eso me da una tensión negativa. Listo, volvemos a voltear las puntas. Ok, invertimos las puntas y nos da el mismo valor en magnitud, pero en diferente sentido, es decir, por eso nos da con signo negativo. Pues vamos a probar con este multímetro autoescala y damos en la opción de voltaje de corriente directa o corriente continua. Entonces, como ustedes pueden ver en este tipo de multímetros, con este tipo de multímetros no tenemos problemas con la escala, simplemente colocamos y acá nos da 9.44, invertimos las puntas. Como podemos ver, el signo negativo. Esto así funciona cualquier multímetro digital.